Desperté en una celda, sin barrotes, sin puertas, solo campos de energía brillando con luz violeta que crepitaba. Gemí mientras me incorporaba con dificultad. Mi cuerpo estaba desnudo, apoyado sobre brazos temblorosos. La celda era estéril y helada, el aire espeso con olor a orina y sudor. Mi aliento se condensaba débilmente frente a mí, mientras escaneaba el lugar, y me congelé al verlos. 3 figuras desnudas estaban acurrucadas en un rincón lejano. Un joven esquelético y tembloroso, con las costillas sobresaliendo bajo una piel tan delgada como papel. Una joven, con el cabello rubio enmarañado pegado al rostro, los ojos salvajes, inyectados en sangre y moviéndose sin cesar. Y un hombre mayor, cuyo rostro demacrado parecía tallado por la desesperación. Sus mejillas estaban hundidas por el hambre o el horror. «Otro más», dijo el hombre con mayor voz áspera, sin levantar la vista. Su voz era como grava seca raspando piedra. La mujer se lanzó hacia mí de pronto. Sus manos se aferraron a mis hombros con una fuerza sorprendente. «¿Estás bien?», preguntó sin aliento. «¿Te hicieron algo?». Su aliento apestaba a algo agrio. Abrí la boca para mentir o gritar o lo que fuera, pero la habitación giró violentamente bajo mis pies antes de que pudiera pronunciar palabra. Caí y la oscuridad volvió a tragarse todo. Oye, quédate con nosotros», instó la mujer, su voz aguda y urgente. Sus dedos se clavaban en mi hombro, con las uñas llenas de mugre. Me ardía la garganta, áspera como si hubiera tragado vidrio. «¿Cuál es tu nombre?», insistió. «Yo soy Sara». «Alex», logré decir. El nombre salió como grava desgarrando mi garganta. «Soy Alex». El joven se acercó un poco más desde las sombras. «Bienvenido al infierno», susurró con una voz deshilachada en los bordes. Sara le lanzó una mirada que podría haber derretido el acero. «No», le espetó entre dientes. Luego volvió hacia mí. Su tono se suavizó, aunque sus ojos seguían desorbitados. «Él es Ethan. ¿Cuánto hace que te tomaron? ¿Recuerdas?». «No lo sé», respondí finalmente. Estaba cerrando la tienda solo, y entonces hubo esta luz. Solo. La palabra se deslizó desde la oscuridad como una serpiente. El hombre mayor, sus ojos hundidos ardían con un brillo febril en su rostro esquelético. «Prefieren el aislamiento», dijo con una voz seca como pergamino. «Sin testigos, sin resistencia». Sara pasó un brazo por debajo de mi espalda y me levantó con una fuerza sorprendente. El suelo bajo nosotros se sentía esponjoso, casi vivo bajo mis pies. «Ese es el Dr. Reeves», dijo secamente, asintiendo en su dirección sin apartar la mirada de mí. «Lleva aquí más tiempo que cualquiera de nosotros». Reeves soltó una carcajada seca, un sonido hueco que resonó contra las paredes estériles. «El que más tiempo lleva, que sepamos», corrigió con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «¿Días? ¿Semanas? No hay forma de saberlo». Miré el campo de energía que nos encerraba. Su luz violeta proyectaba reflejos enfermizos sobre las paredes a nuestro alrededor. «¿Dónde estamos?», pregunté con voz ronca. «¿Qué es lo que quieren?». Ethan se abrazó las rodillas con más fuerza, balanceándose ligeramente mientras murmuraba algo para sí. Finalmente habló, con un hilo de voz. «Te abren en canal, pero no el cuerpo, la mente. Inyectan cosas horribles en tu mente.
cosas realmente horribles. La mano de Sara se apretó sobre mi brazo, dándome estabilidad. Su voz bajó hasta convertirse en un susurro. Nos prueban, exploran recuerdos, miedos. Lanzó una breve mirada a Ethan antes de continuar, con un tono sombrío pero controlado. Aunque no siempre es físico. Inclinó levemente la cabeza, revelando una cicatriz tenue que brillaba en su sien, una línea arrugada que parecía reciente. Nuestra esencia, interrumpió Reeves con tono suave, enderezándose con la postura de erudito, a pesar de su piel sucia y mejillas hundidas. Eso es lo que buscan. Hizo un gesto vago hacia el techo, donde las sombras se deslizaban como anguilas en el agua. Son recolectores, pero no de carne, de conciencia, patrones neuronales. Sonrió débilmente antes de agregar con falsa melancolía: el alma, si te pones poético. Un sudor frío me recorrió el cuello mientras procesaba sus palabras. ¿Pero por qué? ¿Qué son? Rip se inclinó ligeramente hacia adelante. Su aliento olía aún más agrio que el de Sara. Su sonrisa se ensanchó hasta tornarse casi salvaje cuando respondió: ¿parásitos interdimensionales? Coleccionistas de la evolución, quizás. Han superado las necesidades y los nombres, muchacho. Volvió a señalar hacia arriba con una mano huesuda, como si se dirigiera a una audiencia invisible sobre nosotros. Solo les queda la curiosidad. Entonces fijó su mirada en la mía, afilada, implacable, y añadió en voz baja: y la curiosidad es infinita. La celda quedó en silencio después de eso. El campo de energía zumbó de pronto con más fuerza, y sus vibraciones quedaron resonando en mis muelas. Sara no soltó mi brazo. Ethan se mecía más rápido ahora en su rincón. Sus labios se movían sin emitir sonido. Tragué saliva con dificultad, combatiendo la sequedad en mi garganta. Un grito desgarró las paredes. Un sonido gutural, húmedo, menos humano que animal. Se retorcía en el aire como una hoja dentada, tallando surcos en mis nervios. Sara se estremeció. Sus nudillos se pusieron blancos al aferrarse a sus propios brazos. Las uñas se clavaban en su carne dejando medias lunas marcadas. «Se llevaron a alguien», susurró. Su voz temblaba, traicionando el acero de su postura. Ethan se quedó congelado a mitad de su vaivén, su rostro demacrado presionado con fuerza contra sus rodillas. «Los gritos son malos», murmuró. Su voz era apenas audible. «Significa que están extrayendo, más allá de los recuerdos». Estaba por preguntar qué quería decir eso, pero la risa del Dr. Reeves me interrumpió. «Lo aprenderás pronto, Alex», dijo mientras se rascaba una costra de la muñeca, como si fuera una costumbre cualquiera. Sus ojos brillaban con un placer perverso. «Eres carne fresca. Te van a abrir». «Cállate», gritó Sara girándose hacia él. Su voz se quebraba bajo la presión. «No le hagas caso, Alex. Está pudriendo su mente aquí adentro». Reeves mostró los dientes amarillentos en una sonrisa llena de malicia, carente de alegría. «¿Podrido? No, muchacha». Se tocó la sien con un dedo huesudo. «Iluminado. Me han mostrado cosas. Sé muchas cosas». El grito se desvaneció en silencio, dejando solo el zumbido bajo el campo de energía vibrando en mi pecho como un segundo latido.
De repente, los campos de energía estallaron en luz, repentinos y cegadores. Su zumbido, elevándose a un chillido que me hizo rechinar los dientes. Una luz violeta inundó la celda, quemándome la retina mientras cubría mi rostro con manos temblorosas. El aire se espesó a mi alrededor, presionando mis pulmones, una vibración subsónica que resonaba en mis costillas y en la médula de mis huesos. «Ya vienen», dijo Sara con un hilo de voz, retrocediendo instintivamente. El campo se disolvió con un sonido húmedo, orgánico. Dos figuras atravesaron el umbral. Sus exoesqueletos brillaban como caparazones cubiertos de aceite bajo el resplandor violeta. Cada músculo de mi cuerpo se tensó cuando se acercaron. Sus extremidades se doblaban en pliegues imposibles, como acordeones. Las articulaciones crujían con cada paso, como huesos rompiéndose. Una de ellas inclinó su cabeza bulbosa hacia mí, su racimo de ojos reflejando mi rostro una docena de veces. Pálido, desnudo. Yo era una presa. «¡No!». Sara se lanzó frente a mí sin dudarlo. Sus brazos estaban abiertos como un escudo. Su sien estaba marcada por la cicatriz que brillaba con sudor bajo la luz parpadeante. «Llévenme a mí en su lugar». Los alienígenas no se detuvieron ni reconocieron su súplica. Un apéndice con punta de aguja se elevó desde su costado como una vara de saurí y apuntó directamente hacia mí. Su exoesqueleto vibró levemente, como si estuviera vivo. Los órganos debajo palpitaban más rápido. Anticipación. «¡Alex!». Sara se giró hacia mí, su voz cruda y desesperada ahora. «No los dejes entrar, no les des un camino». Antes de que pudiera responder o siquiera procesar sus palabras, una fuerza invisible se cerró alrededor de mi torso como un torno. Se me cortó la respiración mientras mis pies se separaban del suelo. La gravedad misma parecía rechazarme. Mi cuerpo quedó suspendido, como arrancado de la realidad por manos invisibles, y me desmayé. Desperté en otra habitación, con un orbe flotando a centímetros de mi nariz. Su superficie brillaba con un tono plateado, como mercurio, pero con un aspecto inquietantemente orgánico, temblando como la campana de una medusa. Intenté dar un paso atrás, pero mis pies no respondían. El suelo debajo de mí se había vuelto viscoso, y tentáculos de biomasa cálida se enroscaban en mis tobillos como ataduras vivas. La superficie del orbe onduló levemente, como reaccionando a mi respiración. Luego se encendió. La luz estalló, una supernova atrapada en cristal, atravesándome los párpados, incluso mientras los apretaba con fuerza. Las venas se pintaron de rojo contra la oscuridad. Mi cráneo palpitaba como si estuviera por partirse en dos. Entonces, invadió. Recuerdos que no eran míos atravesaron mi mente como astillas de vidrio roto. Las manos ampolladas de una mujer arañando un marco de puerta en llamas, su piel deslizándose como una cera derretida. Los gritos ahogados de un niño burbujeando bajo el agua, puños diminutos golpeando contra un hielo que se negaba a romperse. Los ojos desorbitados de un anciano, mientras unos pulgares se hundían en su tráquea. Los pulgares del asesino y los míos, superpuestos en una grotesca fusión. Las visiones mutaron, retorciéndose en algo peor. Ahora, yo era la mujer. Las llamas estaban lamiendo mi carne mientras se cuarteaba y desprendía. Yo era el niño,
Los pulmones se me llenaban de agua helada, mientras el pánico me desgarraba el pecho. Yo era el asesino. Los nudillos se me blanqueaban al apretar con más fuerza el cuello de un desconocido. Mi grito se entrelazó con los suyos, un coro disonante de agonía que reverberaba dentro de mi cráneo. ¡No! Me arañé el rostro con desesperación, intentando arrancar los horrores de mí. Mi respiración llegaba en jadeos irregulares, mientras luchaba contra la marea de recuerdos alienígenas que amenazaban con ahogarme. Y entonces, un destello, un recuerdo distinto, una fractura en la pesadilla. El taller de mi abuelo. Concreto manchado de aceite bajo mis rodillas, su mano callosa sujetando la mía, guiando una llave sobre tornillos oxidados que se negaban a girar. La presión solo es el miedo saliendo del cuerpo, chico, había dicho con esa risa ronca de cigarro. Ahora, gira. El aroma de la grasa del motor llenaba mis fosas nasales. Acerrín flotaba perezosamente en haces dorados de luz de la tarde que entraban por la ventana agrietada del taller. Su voz era firme y cálida, una cuerda lanzada que me sacaba del abismo. El orbe se estremeció, su luz se atenuó de golpe, temblando como una luciérnaga moribunda atrapada en su propio resplandor. Los recuerdos ajenos se retiraron con violencia, como si se hubieran quemado con algo que no podían comprender, algo que no podían imitar, algo real. Me aferré a la voz del abuelo como una oración. La presión solo es el miedo saliendo del cuerpo. Gira, gira, gira. Abrí los ojos lentamente, parpadeando para despejar las lágrimas que corrían calientes por mis mejillas. El orbe flotó frente a mí un instante más. Su luz, antes brillante, ahora era reducida a débiles destellos que ondulaban lánguidamente sobre su superficie. Luego se disolvió en la niebla. Sus restos se elevaron como humo hacia el techo, antes de desaparecer por completo en el vacío helado de la cámara. Mis rodillas cedieron bajo mi peso y me desplomé sobre el suelo, jadeando por un aire que se sentía demasiado denso como para respirarlo bien. Mis manos temblaban sin control, mientras las presionaba contra la superficie pegajosa debajo de mí para sostenerme. Volví a desmayarme. Alex. Sara estaba a mi lado, sus manos revoloteando sobre mi torso como si no supiera por dónde empezar. Mírame, Alex, ¿qué te hicieron? Escupí sangre y temblé mientras me incorporaba con esfuerzo. Intentaron quebrarme. Jadeé. Mi voz raspaba como papel de lija sobre nervios expuestos, pero aún así mostré los dientes, un gesto de desafío que no sentía del todo. Pero no pudieron. El Dr. Reeves emergió de las sombras como un buitre descendiendo sobre un cadáver. Sus ojos turbios brillaban con algo que podría haber sido curiosidad o hambre. ¿No pudieron?, murmuró, acercándose con pasos lentos y deliberados. ¿Qué les diste de comer, chico? Sostuve su mirada, con los puños apretados a los costados a pesar de los temblores que recorrían mi cuerpo. Las manos curtidas de mi abuelo, con sus callos de mecánico, hormigueaban de forma fantasmal sobre mis palmas. Algo que no podían tragar. Los labios de Reeves se curvaron en una sonrisa demasiado afilada para su rostro demacrado, depredador y hambriento. ¡Ah!, exhaló suavemente, casi con reverencia.
El resplandor violeta del campo de energía le esculpía sombras profundas en las mejillas, dándole un aspecto esquelético, una sonrisa de calavera estirada sobre los huesos. Entonces no eres carne fresca. Se inclinó hacia mí, su voz bajando a un susurro que me heló la columna. Eres un espejo. Hizo una pausa, lo suficientemente larga para que sus palabras calaran, antes de añadir con una malicia tranquila: más vale que reces para que no disfruten su reflejo. Las manos de Sara flotaban cerca de mis hombros. ¿Qué viste?, preguntó finalmente, con una voz deshilachada y débil. Tragué saliva con dificultad, tratando de contener el ácido que subía por mi garganta. Recuerdos, dije con voz ronca. Vi a una mujer quemándose en un incendio, a un niño ahogándose bajo un lago congelado, a un hombre siendo estrangulado hasta morir. Y luego vi mis propios recuerdos. El Dr. Reeves rió suavemente, como ramas secas crepitando en una fogata moribunda. Gourmets de sufrimiento, murmuró, juntando sus dedos huesudos bajo el mentón, como si ofreciera una plegaria a algún dios invisible. Pero probaron algo nuevo, algo rancio para su paladar, y... Se adelantó de golpe, las sombras inundando sus cuencas oculares vacías mientras siseaba. Les dio náuseas. Lo miré con furia. Apretaba los puños hasta que me dolieron los nudillos por la tensión. Habla claro, gruñí entre dientes. Maldito. La sonrisa de Reeves se ensanchó hasta convertirse en algo grotesco, una calabaza podrida partiéndose en su rostro. Esperanza, dijo simplemente, con una voz empapada de veneno y burla. Para ellos es un cáncer. Inclinó la cabeza ligeramente, como saboreando la palabra antes de añadir: una astilla. Cállate, gritó Sara de repente. Sus mejillas se encendieron, tal vez de ira, tal vez de miedo, pero su postura se mantuvo firme. Reeves se inclinó aún más cerca a pesar del grito de Sara. Pero si les das de comer curiosidad. Su mirada se alzó hacia el techo, donde las sombras se deslizaban como anguilas a través de profundidades sin agua. Se multiplica. Esbozó una tenue sonrisa hacia una revelación invisible sobre él. Como gusanos. Las paredes se estremecieron con violencia sin previo aviso. Las venas bioluminiscentes resplandecieron con intensidad, antes de apagarse de nuevo en pulsos erráticos que bañaban la celda en tonos enfermizos de violeta y ciruela. El zumbido del campo de energía se distorsionó en un gruñido gutural que vibraba en mis dientes y retumbaba profundo en mis costillas. Sara se sobresaltó, pero no retrocedió, aunque sus nudillos se pusieron blancos al apretar con fuerza mi brazo. Ya no para sostenerse, sino para anclarme a mí. Es solo la nave, dijo con firmeza por encima de los sollozos crecientes de Ethan, aunque su voz temblaba en los bordes de la convicción. Ethan se arañaba el cuero cabelludo con dedos temblorosos mientras se mecía con más fuerza que antes. Ya no era un vaivén rítmico, sino frenético. Están aquí, murmuró como un mantra descontrolado. En las paredes, en el aire. El suelo se ondulaba levemente bajo nosotros y las venas brillaban más intensamente cada vez que me movía, como un depredador siguiendo a su presa. Alex, susurró Sara, cortando el zumbido opresivo. Su mano temblaba mientras señalaba el suelo. Seguí su mirada y me congelé.
Mi sombra estaba grabada en la biomasa. El contorno de mi cuerpo humeaba débilmente, con los bordes chamuscados, como si la nave misma me hubiese marcado. ¿Qué demonios? Me arrastré hacia atrás por instinto. Las suelas de mis zapatos se pegaban a la superficie gomosa como alquitrán. Reeves soltó una risa jadeante desde su rincón, un sonido como hojas secas raspando piedra. Una cicatriz, canturreó, con una voz casi admirativa. ¡Qué poético! Explícate. Solté con un grito. Mi voz estaba áspera por la frustración y el miedo. Te has grabado dentro de su colmena, dijo, ladeando la cabeza como si estudiara un espécimen raro. Ahora diseccionarán esa pequeña chispa terca en ti, célula por célula. Las paredes volvieron a estremecerse con violencia. Las venas bioluminiscentes parpadearon de forma errática. El campo de energía chisporroteaba y escupía como un reactor inestable. Su zumbido se volvía otra vez un gruñido gutural que hacía vibrar mis dientes. La electricidad estática levantó el cuello de Sara, cuyos mechones danzaban como serpientes negras atrapadas en una tormenta invisible. «Ya vienen», susurró. Ethan gimió desde su rincón, meciéndose violentamente ahora. Sus uñas arañaban su cuero cabelludo mientras murmuraba incoherencias. «Vienen, ya vienen, ya vienen». «No pueden llevárselo 2 veces», exclamó Sara de repente, empujándome detrás de ella a pesar del temblor en sus piernas. Se mantuvo firme, con la sien marcada por cicatrices brillando de sudor bajo el resplandor violeta que parpadeaba sin ritmo. El campo de energía explotó, pero esta vez no fue violeta, era rojo. Una luz carmesí inundó la celda como sangre derramada, espesa y pegajosa, adhiriéndose a cada superficie. El aire apestaba a cobre y cabello quemado, tan penetrante que me picaban las fosas nasales. El zumbido se profundizó en un retumbar grave que sacudía mis costillas. «Esto es nuevo», susurró Sara. Su voz apenas era audible entre el estruendo. La sonrisa de Reeves vaciló por primera vez desde que lo conocí. Sus pupilas se dilataron por completo mientras murmuraba por lo bajo. «¡Oh cielos! ¡Oh cielos!». El campo de energía chilló al desgarrarse con un sonido como carne siendo rasgada. Lo que cruzó no se parecía a los otros. Era compacto, segmentado. Una pesadilla de placas quitinosas tan irregulares como obsidiana rota. Sus extremidades terminaban en pinzas dentadas que hacían clic rítmicamente. Clic, clic, clic. Como un escarabajo de la muerte contando los últimos segundos de su presa. No tenía ojos, solo un único orbe rojo incrustado en su cabeza, sin rostro, pulsando débilmente al ritmo de mi corazón, que latía como un tambor acelerado. «¿Qué es eso?», balbuceó Sara, retrocediendo por instinto. Reeves no dijo nada. Por primera vez, su rostro estaba desnudo de expresión, las pupilas dilatadas, los labios temblando como si hubiese olvidado cómo formar palabras. La criatura inclinó la cabeza hacia mí. Su orbe carmesí brilló con más fuerza mientras hablaba, no con sonido, sino con algo mucho peor. «Eres diferente». Las palabras no estaban en mi mente, se arrastraban bajo mi piel, deslizándose entre músculos y huesos hasta anidar profundo en mi médula. Mecánicas pero vivas, frías pero hambrientas,
como un niño arrancando las alas de una mosca solo por diversión. Retrocedí tambaleándome por reflejo. «Mantente lejos», gruñí con la voz ronca. Sara se lanzó hacia adelante sin dudarlo, golpeando con un puño huesudo la extremidad más cercana de la criatura. «No lo toques». La criatura no parpadeó. No podía parpadear. Su pinza se disparó más rápido de lo que pude procesar, lanzándola a un lado como a una muñeca de trapo. Cayó al suelo con un crujido nauseabundo. «¡Sara!», grité, avanzando hacia ella antes de congelarme bajo el peso de la mirada de la criatura. «Muéstranos más». La voz del abuelo rugió en mi cráneo. La presión es solo el miedo saliendo del cuerpo. «No», escupí entre dientes ensangrentados. Mi desafío se sentía hueco ante su presencia, pero ardía igual de intenso. El orbe brilló con más fuerza, sorpresa, ira, antes de lanzarse hacia mí con las pinzas abiertas de par en par. Su luz me devoró por completo. Ya no estaba en la celda, estaba en otro lugar, en algún rincón dentro de mi propia mente. El taller apareció distorsionado a mi alrededor, concreto manchado de aceite bajo mis rodillas, luces fluorescentes parpadeando sobre mi cabeza, como un carrete de película que tartamudea, herramientas esparcidas sobre el banco de trabajo, pero mal ahora, tan mal. Llaves inglesas enroscadas como columnas vertebrales, desarmadores torcidos en forma de larvas, sacacorchos que se retorcían levemente contra superficies metálicas oxidadas. Una versión más joven de mí se arrodillaba junto a la vieja camioneta del abuelo, con las manos ensangrentadas, luchando contra un tornillo oxidado que se negaba a girar. «Gíralo», retumbó la voz del abuelo desde la nada, pero ya no era su voz, era fría, ahora alienígena, vibrando en mis molares como si hablara directo a mi médula ósea. El cofre de la camioneta se onduló de repente. El metal se derretía en carne, mientras filas de dientes se abrían a lo largo de su superficie como una mandíbula grotesca que mordía con ansia el aire vacío. Sus faros parpadearon lentamente. Ojos humanos dilatándose con un terror demasiado real para ser imaginado. Entonces gritó. Un chillido húmedo, gorgoteante, que licuó mis entrañas y envió hielo corriendo por mi espina dorsal. «Gíralo», tronó de nuevo la voz alienígena, mientras mi yo más joven forcejeaba con desesperación contra el tornillo. Las venas de mis brazos sobresalían hasta que se partió limpiamente en mis manos. Grité en voz alta, no de miedo, sino de furia, mientras me rascaba la cara con dedos en forma de garras, lo suficientemente fuerte como para que me saliera sangre. La realidad se fracturó a mi alrededor, como vidrio roto bajo los pies, antes de encajar de nuevo violentamente en su lugar. Estaba de vuelta en la celda, o en lo que quedaba de ella. El campo de energía chisporroteaba erráticamente, como un animal rabioso en sus últimos estertores, antes de colapsar por completo en un silencio absoluto, interrumpido solo por respiraciones agitadas y ecos lejanos reverberando por corredores invisibles, más allá de las paredes de nuestra prisión. Entonces, la criatura desapareció. «Bien hecho», susurró Reeves. Jadeando pregunté, «¿Qué fue eso?» «Una lección», murmuró Reeves, con la voz cargada de reverencia. «Has grabado tu nombre en su mente colmena. Ahora te desearán con hambre o te temerán.
Sara se acercó cojeando. ¿Y cuál será de las dos?, preguntó con la voz apretada por el dolor. Reeves inclinó la cabeza hacia el techo, donde las sombras se retorcían como gusanos en carne podrida. Su sonrisa se ensanchó hasta volverse algo grotesco. Ambas, exhaló. Y ninguna sobrevive al contacto con lo interesante. La celda tembló violentamente. El suelo ondulaba bajo nosotros como un músculo que se contrae. Las venas bioluminiscentes de las paredes parpadearon erráticamente. Su luz decayó hasta volverse un gris enfermizo. Sara se desplomó, abrazando con más fuerza su brazo herido. Sus labios se abrieron en un jadeo superficial. ¿Qué hiciste?, preguntó, con la voz temblorosa pero cargada de acusación. Me defendí, murmuré entre dientes apretados, limpiando la sangre de mi boca con el dorso de la mano. Mis piernas temblaban, a punto de ceder bajo el peso del cansancio y la adrenalina. Reeves soltó una risita suave. «Oh, los rompiste», dijo. «Su mente colmena prospera en el orden. Tú eres la disrupción de ese orden». Las paredes convulsionaron. Un gemido gutural reverberó en la celda. No mecánico, sino orgánico, como cuerdas vocales estiradas más allá del límite, vibrando con dolor. La nave misma parecía gemir bajo la presión. Ethan se mecía violentamente en su rincón ahora. Sus uñas cavaban medias lunas en su propio cuero cabelludo, mientras sollozaba incoherentemente. «Enojados, enojados, enojados». «No es enojo», ronroneó Reeves, con una voz baja, casi divertida. Se agachó levemente, como si escuchara una melodía invisible en medio del caos que nos rodeaba. «Es terror». El campo de energía que rodeaba la celda murió con un chasquido húmedo, colapsando sobre sí mismo como un pulmón perforado y dejando la entrada abierta. Una boca negra que se abría hacia el conducto palpitante de la nave. Sara se tensó a mi lado. Sus nudillos se volvieron blancos al apretar su brazo herido. «Eso no es bueno», dijo en voz baja. «No es bueno», repetí con voz ronca, mirando el corredor más allá, donde las paredes parecían respirar en pulsos lentos y rítmicos. ¿No es nuestra oportunidad de escapar? La sonrisa de Reeves se desvaneció por primera vez desde que lo conocí. Su expresión se volvió sombría mientras se acercaba al umbral y miraba hacia la oscuridad más allá. «Te están llevando», dijo suavemente, casi para sí mismo. Se giró hacia mí. «Baja las puertas», continuó en un susurro que se sintió demasiado alto. «Deja que el cordero camine». Gesticuló hacia el corredor con una mano esquelética. «Directamente al matadero». Sara me agarró del brazo. «No lo hagas, es una trampa». Un bajo retumbó y sacudió el aire alrededor de nosotros. Era profundo, resonante y vivo. «Viene», sollozó Ethan desde su rincón. Su voz se desvió en un canto frenético. «Viene, viene, viene». Reeves nos miró de repente. Sus labios se curvaron en esa conocida sonrisa inquietante. «¿Iremos a ser testigos de la historia, niños?», preguntó ligeramente, con un tono casi burlón. Vacilé medio latido antes de dar un paso hacia el corredor. Las paredes se presionaron más cerca a medida que avanzábamos. Sus superficies veteadas brillaban y estaban pegajosas al tacto.
Las venas palpitaban débilmente bajo mis dedos cuando las rozaba. Eran cálidas y rítmicas, como sangre corriendo por las arterias. Sara me siguió detrás. Volteé brevemente. «Mantente cerca», le dije en voz baja. Reeves nos siguió a un paso lento, tarareando sin ton ni son bajo su aliento, como si no estuviera afectado en lo más mínimo por la atmósfera opresiva. Sus ojos se movían ocasionalmente hacia las paredes, como si las estuviera estudiando, catalogando sus movimientos como un científico observando un experimento. La voz de Ethan nos siguió desde atrás mientras permanecía acurrucado en su rincón, mirando, siempre mirando. El camino por delante desafiaba la física. Los techos se invertían, los pisos se abultaban en cúpulas. La gravedad se sacudió violentamente, arrastrándonos hacia un vasto salón que parecía respirar a nuestro alrededor. Sara se detuvo en medio de un paso. Su respiración se detenía, audible en su garganta. Agujas, docenas de ellas, obeliscos translúcidos que exudaban fluido ámbar, se estiraban hacia arriba como estalagmitas grotescas. Sus superficies eran resbaladizas, con condensación, goteaban rítmicamente sobre el suelo palpitante. «¿Esos son?», susurró Sara. Su voz temblaba. «Personas», respondió Reeves con voz plana. «O quizás sus cáscaras». Di un paso al frente. La aguja más cercana palpitó débilmente bajo mi mirada. Su superficie era cálida al tacto cuando extendí la mano de forma instintiva. Dentro de la aguja había una figura. Sus extremidades estaban tensas, los tendones visibles a través de la piel translúcida que brillaba como plástico mojado. Su cráneo se alargaba y la mandíbula estaba desencajada en un grito mudo que parecía eterno. «¿Qué les están haciendo?», pregunté con voz ronca. Mi estómago se estaba revolviendo. Reeves se acercó, presionando una palma contra la superficie de la aguja con una familiaridad perturbadora. «Deben estar cosechándolos», dijo suavemente, casi con reverencia. «¿Y para qué?», pregunté. «Para todo», dijo. «Recuerdos, emociones, la conciencia misma». Su dedo trazó el rostro distorsionado de la figura a través del vidrio, como si estudiara una obra de arte. «Esto es lo que pasa cuando la colmena te digiere». Otro bajo retumbó y reverberó por la cámara. Las agujas temblaron violentamente mientras el retumbo aumentaba. Su fluido ámbar se agitó contra sus paredes de vidrio, que vibraban bajo la creciente presión. «¡Muévete!», Sara me arrancó hacia atrás por el brazo. Permanecí paralizado por un momento demasiado largo. El fluido de la aguja más cercana se drenó con un gorgoteo húmedo, dejando a su ocupante suspendido en un aire negro como el vacío. Su cuerpo se sacudió violentamente antes de que sus párpados se abrieran con un chasquido audible. Los orbes lechosos giraron de manera antinatural para fijarse en mí. Gritó. 1000 voces, hombres, mujeres y niños, se entrelazaron en un solo grito que taladró mi cráneo como vidrio roto. Reeves presionó una mano contra la pared temblorosa, como si saboreara sus vibraciones. «La colmena despierta a sus soldados», murmuró. La figura convulsionó violentamente dentro de su prisión destrozada. Su mandíbula se desajustó aún más, formando una boca cavernosa llena de dientes afilados como agujas que se entrechocaban con hambre. A nuestro alrededor, el vidrio explotó en rápida sucesión. Las agujas se partían horrores
en grotescos pasos de marioneta. Sus extremidades se doblaban hacia atrás en ángulos imposibles. Sus rostros estaban distorsionados en sonrisas rictus de agonía y hambre. Sara me agarró de la muñeca y me tiró con fuerza suficiente para hacerme entrar en acción. ¡Corre!, gritó. Nos estrellamos contra un pasillo que parecía vivo. Las paredes se expandían y se contraían como pulmones luchando por aire. Detrás de nosotros venían los cuchillos de la manada. Un sonido entrecortado de hueso sobre quitina resonaba sin fin a través de los pasadizos retorcidos. «¡Nos están llevando!», bufó Reeves desde algún lugar delante de mí. Su silueta titiló brevemente a través de un arco dentado. «¡Por aquí!». Nos lanzamos hacia la otra cámara, más grande que cualquier otra que habíamos visto antes, y zumbando con un ritmo alienígena, había algo que vibraba a través de mi pecho, como un segundo pulso. Como un segundo pulso. Órganos masivos pulsaban dentro de sacos cristalinos suspendidos desde lo alto. Tentáculos se enroscaban alrededor de pilares grabados con runas que se retorcían nauseabundamente bajo mi mirada. Sara se encorvó junto a mí. «¿Qué es esto?», jadeó entre respiraciones agitadas. «El corazón», dijo Reeves simplemente, mientras presionaba su palma contra una membrana palpitante cerca de uno de los pilares. Sus ojos brillaban con una fascinación maníaca. «O quizá un tumor». Antes de que pudiera responder o siquiera procesar sus palabras, la horda inundó la entrada detrás de nosotros. Sus rostros distorsionados se dibujaron en sonrisas grotescas. Sus extremidades se doblaban hacia atrás mientras se desplazaban como arañas sobre paredes y techos por igual. Reeves giró hacia mí de repente. Sus ojos ahora eran salvajes y maniáticos. «Desestabilízalos», gritó sobre sus voces. «Tu mente es un bisturí. Corte el hilo». «¿Cómo?», grité de vuelta impotente mientras el pánico me arañaba la garganta. Sara me agarró del brazo con tanta fuerza que sus uñas me hicieron sangrar. Su voz se rompió en desesperación. «Haz lo que sea que hiciste antes». La voz de mi abuelo detonó en mi cráneo como un trueno. La presión es solo el miedo dejando el cuerpo. Golpeé con ambas manos la máquina más cercana sin pensarlo. Chilló bajo mi toque, cálida y húmeda, como carne viva que se retira del fuego. Su superficie se ampolló donde mi piel la tocó. Cerré los ojos. Manos manchadas de aceite guiando una llave inglesa. Motitas de acerrín flotando perezosamente en la luz de la tarde. La risa de mi abuelo, rugosa como el humo y eterna. La máquina se sacudió violentamente bajo mis manos, como si estuviera viva, y luego la realidad misma titubeó. La risa de Reeves ascendió hacia la histeria detrás de mí. «Sí, sigue así». La luz blanca consumió todo. Luego, silencio. Parpadeé, la visión nadando en gris. La cámara yacía sepultada bajo una fina capa de polvo. Las figuras en los picos habían desaparecido, reducidas a formas de ceniza que se desmoronaban en un viento inexistente. La maquinaria colgaba, caída y sin vida. Sus sacos estaban desinflados como fruta podrida, dejada ahí. «Rompiste la canción», susurró Reeves. «¿Qué canción?» «El himno de la colmena», dijo simplemente, empujando con el pie una deriva de cenizas en su regazo. «Por ahora».
La ceniza colgaba como un sudario en el aire, arenosa entre mis dientes y coagulando mis pestañas. «Ya no eres ganado, chico», dijo en tono plano. «Eres rabia». Señaló ampliamente hacia la cámara a nuestro alrededor. Las paredes que temblaban y las venas espasmódicas que palpitaban de forma errática como un corazón fallido. «Y la manada quiere que te maten». La cámara tembló. Las venas bioluminiscentes en las paredes se sacudieron violentamente. Su luz parpadeó en estallidos desiguales, como una estrella moribunda que lucha por su último aliento. Sara se tensó junto a mí. Su mirada saltaba hacia las paredes temblorosas. «¿Qué está pasando?», preguntó agudamente. «Recomposición», dijo Reeves de manera pragmática. «La colmena se está reconstituyendo a sí misma para volver a la armonía». «¿Pero cómo? Pensé que los había roto», argumenté desesperadamente. Mi voz se elevaba por encima del creciente ruido de los gorgoteos húmedos y gemidos que resonaban por la cámara. «Rompiste una sola nota en un coro interminable», respondió Reeves con una sonrisa que le abrió el rostro. «Pero ¿cómo te odiarán por eso?». Las paredes ondularon. Sus superficies, similares a carne, se movieron como si estuvieran vivas. Sara tambaleó. Su rostro estaba pálido, pero decidido. «Necesitamos movernos», dijo. Reeves extendió los brazos. Su sonrisa era maníaca. «Entonces a moverse, que el opus haga su crescendo», declaró. Su voz reverberaba de manera antinatural en la cámara que temblaba. Los pasillos se habían enderezado ahora en gargantas, como las paredes acanaladas de cartílago, techos goteando moco que caía al suelo en salpicaduras húmedas. Nuestros pasos resonaban demasiado fuertes, demasiado rítmicos, como si el propio barco nos marchara hacia algún escenario invisible. «Están optimizando», musitó Reeves con una fascinación inquietante. Sus ojos brillaban mientras observaba las sombras moverse. «Están purgando ineficiencias». «Nos están acorralando», dijo Sara. Su voz estaba tensa por el miedo. La voz de mi abuelo gruñó en mi cráneo. La presión es solo el miedo saliendo del cuerpo. Pero esto no era miedo. Ahora era furia. Blanca, ardiente y dentada. Apreté los puños y murmuré entre dientes: «Deja que se ahoguen con ello». El pasillo nos vomitó en una catedral de horrores. Cápsulas, cientos de ellas, colgaban del techo como grotescos frutos del útero. Sacos translúcidos llenos de líquido amniótico bioluminiscente. Dentro de cada cápsula, figuras flotaban en una suspensión de pesadilla. Miembros estirados hasta el punto de ruptura. Mandíbulas dislocadas en ángulos imposibles. Piel translúcida como látex estirado sobre órganos que se retorcían y palpitaban débilmente por debajo. Sara se ahogó visiblemente. «¿Están vivos?», preguntó con debilidad. «Lo suficientemente vivos», respondió Reeves sin emoción. Su mirada recorrió las cápsulas con desapego clínico. «Arcilla para su nueva canción». Me acerqué a una de las cápsulas a pesar de que cada uno de mis instintos me gritaba que me alejara. La figura dentro giró la cabeza. Demasiado lejos, demasiado suave. Y sonrió con dientes finos como agujas que brillaban en la luz verde. Sus ojos habían desaparecido, reemplazados por nódulos bioluminiscentes que palpitaban al ritmo perfecto de la colmena.
¿por qué los mantienen así?, pregunté ronco. La bilis iba subiendo por mi garganta. Materia prima, respondió Reeves, mientras tocaba la superficie de la cápsula con un dedo huesudo. La cosa dentro se estremeció al contacto. Conciencia despojada a impulsos básicos, miedo, hambre, odio, eficiente, puro. Un siseo rompió el silencio de la cámara. Una docena de válvulas liberaron vapor al unísono. Las cápsulas temblaron violentamente mientras sus fluidos se agitaban en su interior. Los cordones umbilicales con punta de aguja se desprendieron con un chasquido húmedo. «Están despiertos», gritó Sara mientras me arrancaba hacia atrás, justo cuando la cápsula más cercana se abría, dando a luz a su ocupante en una explosión de fluido fétido. Reeves cerró los ojos y se balanceó ligeramente sobre sus pies, con los brazos extendidos como un hombre preparando a una orquesta para su nota inicial. «Ah, llega el director», murmuró reverentemente. La cámara respiró. De las sombras emergió una marioneta colosal de tentáculos anudados, negros como horizontes de eventos y tan infinitos como ellos. Su cabeza giró de manera antinatural. Un solo orbe carmesí estaba ardiendo en su núcleo como una estrella moribunda colapsando sobre sí misma. El aire a su alrededor se cuajó al instante, espeso y eléctrico con ozono, y algo más repugnante: la descomposición hecha manifiesto. Los tentáculos se desplegaron desde su cuerpo, líquidos e infinitos, fractalizándose hacia afuera hasta que se anclaron a las paredes, el techo, la misma realidad. Se cosían en la carne del barco, como venas alimentando a un órgano con cáncer. «Alex». Sara apretó mi brazo con fuerza. Su voz sonaba áspera de desesperación. «Haz algo, Alex, por favor». Reeves se quedó en medio del caos como un profeta recibiendo la ira divina. «La supervivencia», gritó sobre el estrépito de las paredes que gemían y las venas que se rompían. «Es la nota más aguda de todas». El director se alzó frente a mí ahora, una pesadilla viviente de tentáculos que se ramificaban infinitamente hacia afuera. Su orbe carmesí palpitaba erráticamente como un latido fallido. Las sombras se retorcían de manera antinatural a su alrededor. Las líneas dentadas de luz cortaban el aire como cuchillos, desgarrando la realidad pedazo a pedazo. Mi visión se fracturó en fragmentos caleidoscópicos, 1000 realidades superpuestas donde el director existía en todas las iteraciones a la vez. «Alex», gritó de nuevo Sara, su voz deshilachada y desesperada, mientras sangre recorría su rostro, donde las paredes colapsadas habían rasgado su piel. Reeves dio un paso adelante entonces, con los brazos extendidos como un mártir abrazando su destino. «Magnífico», respiró reverentemente mientras miraba el orbe del director. «Una sinfonía de...». Ahí, un tentáculo se disparó más rápido que el pensamiento. Un borrón de obsidiana que golpeó a Reeves en el pecho con una fuerza capaz de aplastarle los huesos. Se dobló instantáneamente bajo su impacto. Las costillas crujieron mientras era lanzado a través de la cámara y estrellado contra una cápsula con fuerza devastadora. El cristal explotó hacia afuera. El fluido ámbar se derramó sobre el suelo alrededor de su cuerpo roto. Sara gritó: «¡Haz algo!». La voz de mi abuelo detonó en mi cráneo. La presión es solo el miedo saliendo del cuerpo. Di un paso hacia adelante a pesar de cada nervio.
La presencia del director me mordió. 1000 agujas se hundían profundamente en mi médula ósea, pero profundicé aún más. Manos manchadas de aceite guiando las mías sobre pernos oxidados, motitas de acerrín flotando perezosamente en la luz dorada. El esqueleto oxidado del garage manteniéndose desafiante contra el mismo tiempo. El ritmo de la colmena tartamudeó. El director retrocedió violentamente. Sus tentáculos se sacudieron erráticamente como si un golpe invisible los hubiera alcanzado. Grietas se extendieron a través de su orbe carmesí, como hielo fracturándose bajo un martillo. Un lamento agudo atravesó la cámara. No era mecánico, sino orgánico, nacido de algún lugar oscuro entre las estrellas, donde ninguna luz había tocado jamás. La nave se convulsionó violentamente a nuestro alrededor. Las paredes se arrugaron hacia adentro antes de estallar hacia afuera. Las venas explotaron abriéndose para arrojar pus fosforescente por cada superficie. El coro de la mente colmena se fracturó completamente en chillidos disonantes, una galaxia de voces deshaciéndose todas a la vez. Sara me arrancó hacia atrás justo cuando el director comenzó a deshacerse a sí mismo. Los tentáculos se disolvían en niebla negra que apretaba sinapsis quemadas y descomposición. Reeves se movió débilmente entre los escombros cercanos. Su risa era húmeda y rota, pero inconfundible. Mientras tosía, «Muévete». Se arrastró dolorosamente hacia arriba. Un brazo colgaba flojo a su lado, donde el hueso sobresalía a través de la piel rasgada. «El corazón se está colapsando». El suelo se licuó, tragándose cápsulas enteras. El techo llovió fragmentos de quitina que se rompieron como huesos frágiles. Huimos por pasillos que se derretían a nuestro alrededor. Sus caminos, antes rectos, ahora se retorcían como intestinos que se apretaban más con cada paso. Finalmente, tropezamos en una pequeña cámara alineada con cápsulas elegantes. Vehículos de escape que crecían de la misma nave estaban ahí. Sus superficies brillaban como piel húmeda estirada sobre hueso. Ordenó Reeves, empujándonos a mí y a Sara hacia una de las cápsulas. ¿Y tú?, pregunté, sujetando el brazo de Sara mientras la ayudaba a entrar. Reeves sonrió débilmente. Sus ojos brillaban con algo ilegible. Orgullo, resignación o locura. «He cumplido mi parte. Ahora es tu turno», simplemente dijo. Antes de que pudiera argumentar, él cerró la puerta de la cápsula y activó su secuencia de lanzamiento. La cámara tembló mientras la cápsula se sellaba a nuestro alrededor. Ahora, este capullo carnoso se expulsaba hacia el vacío. A través del visor, observamos cómo la nave se colapsaba sobre sí misma. Un leviatán moribundo plegándose hacia adentro, como un papel consumido por las llamas. Sus venas bioluminiscentes brillaron una última vez, un pulso final de desafío, y luego se apagaron. La cápsula zumbaba, un sonido como la vieja sierra rotativa del abuelo mordiendo el acero, mientras cortaba el vacío. La tierra colgaba frente a nosotros, una esfera azul verde suspendida en un negro infinito, hermosa, frágil, ignorante. La presión es solo el miedo dejando el cuerpo. El mantra del abuelo se cuajó en mi cráneo. Nunca mencionó lo que el miedo deja atrás. Las cicatrices que talla en tu alma, la podredumbre psíquica que se pudre mucho después de la supervivencia. Cuando cerré los ojos, los vi.
los tentáculos fractales del director pariendo horrores como muñecas rusas, la sonrisa de Reeves mientras desaparecía en el caos, triunfante y devorado. La cápsula impactó en un campo de trigo en Kansas con un estruendoso choque. El vapor silbando de su caparazón mientras se enfriaba bajo el sol indiferente. Las vacas mugían a lo lejos, las chicharras cantaban su interminable requiem. La normalidad misma se sentía grotesca. Salimos tambaleándonos con las piernas temblorosas, las rodillas hundiéndose en la tierra húmeda con el rocío matutino. Sara colapsó inmediatamente sobre sus manos y rodillas. Sus dedos se extendían en la tierra, como si estuviera probando su realidad. Incliné mi rostro hacia el sol, cálido y humano, pero de alguna manera se sentía tenue, filtrado a través de algo que no podía nombrar. Dormimos en ese campo durante 3 días. El abuelo tenía medio razón. El miedo deja el cuerpo, pero anida en tu alma y canta para siempre. Si el video te gustó, no olvides suscribirte y compartirlo. Hasta el próximo relato.